En este caso, Florencia Cabrera. Es una destacada profesional del ámbito jurídico con una amplia experiencia en el área de ejecución penal. Ha desarrollado su carrera trabajando en la defensa pública oficial, centrándose en la defensa de personas privadas de libertad. Su dedicación y compromiso en este campo la convierten en una experta en los desafíos y aspectos legales relacionados con la ejecución de la pena. Con su profundo conocimiento y experiencia práctica, Florencia aporta una perspectiva única a la diplomatura de integración social, brindando valiosos aportes sobre los temas de justicia penal y derechos de las personas privadas de libertad. Florencia Cabrera, adelante con su exposición. Bueno, buenos días. Una presentación que me dejó muy arriba. Bueno, espero estar a la altura de la presentación. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, Florencia, en primer una lugar, cuestión técnica. Sí. Yo te aviso y digamos cuando te quedan 5 minutos. ¿De acuerdo? Dale, buenísimo. Bueno, en primer lugar, agradecerles por permitirme participar en este espacio, especialmente a Jimena, que siempre me convoca cuando organiza una actividad. Bueno, para quienes no saben, yo soy secretaria de una unidad de letrados móviles de ejecución, que justamente trabaja ante el juzgado de Jimena, así que de lunes a viernes discutimos bastante, así que valoro doblemente que me invite a participar. Bueno, la intención de mi exposición va a ser hablarles de la problemática que conllevan las penas de corta duración en la etapa de ejecución penal. Más que nada, lo que voy a tratar de transmitirles es qué es lo que suele suceder en la práctica cuando una persona que está condenada a una pena de corta duración solicita un egreso anticipado. Sí me gustaría hacerles primero una aclaración, porque cuando se habla de penas cortas, por lo general se habla del universo de penas que van hasta 3 años de prisión de efectivo cumplimiento. En este caso particular, o sea, dentro de un universo de penas cortas hay diferentes supuestos, cada uno con su complejidad particular. Yo en el caso de hoy, cuando hable de penas cortas, me voy a referir a esas penas que por su escasa cuantía permiten un muy breve desarrollo del programa de tratamiento individual, o sea, la persona ingresa al régimen de condenado y enseguida alcanza el requisito temporal para poder solicitar un egreso anticipado, llámese de libertad condicional, libertad asistida. Y el otro supuesto, que es todavía más complejo, son aquellas personas que, o sea, la pena de escasa duración no permite directamente ningún tipo de aplicación del programa de tratamiento individual. O sea, la persona ingresa al régimen de condenado ya con el requisito temporal cumplido, que se le cumple en forma inmediata. Bueno, hecha esta aclaración, les tengo que decir que la problemática de las penas de ejecución no es algo novedoso en el fuero, pero sí que ha tenido mayor trascendencia en los últimos años a partir de 2 modificaciones normativas que han hecho que aumente exponencialmente el número de penas cortas que tramitan en el fuero de ejecución penal. Por un lado, la sanción de la ley de flagrancia, que como saben es un procedimiento especial que está previsto en el Código Procesal Penal, que tuvo por fin agilizar los procedimientos judiciales en aquellos casos de delitos dolosos cuyos autores sean sorprendidos antes, en el momento o inmediatamente después de cometer un delito. En esos casos, para que se den una idea, un delito
puede ser cometido y a los 3 días el legajo puede estar tramitando en el fuero de ejecución penal. Y la otra circunstancia, como dijo Jimena, fue producto de la última reforma que se llevó a cabo de la ley 24660, que entró en vigencia en agosto del 2017, que suprimió la posibilidad de convertir las penas de hasta 6 meses de prisión en trabajos para la comunidad. O sea, la ley 24660 en su redacción anterior, en el artículo 35, preveía que en aquellos casos en que al momento de la sentencia definitiva la pena privativa de la libertad no excediese de 6 meses, eso se podía convertir en prisión discontinua o en semidetención. Y a través de un juego con el artículo 50, eso se convertía en trabajos para la comunidad. Lo cierto es que esta posibilidad no existe más a partir de la última reforma y esto genera que en ejecución tengamos infinidad de penas de escasa duración. Tenemos penas de 15 días de prisión. Ustedes se preguntarán, o sea, ¿qué hacemos con una pena de 15 días de prisión? ¿Para qué sirve una pena de 15 días de prisión? Para nada. O sea, pero bueno, es lo que sucede hoy en día en el fuero de ejecución. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Como ustedes saben, la ley de ejecución en el artículo 1 es clara en cuanto al objetivo que tiene, que es procurar la adecuada reinserción social de la persona que cumple una pena privativa de la libertad. Esto en consonancia con normativa internacional que hoy integra nuestro bloque de constitucionalidad, como dijo Jimena, el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos o el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, claramente es un fin preventivo especial. Ahora bien, ¿cómo se logra ese ideal resocializador? Bueno, a través de la implementación de un tratamiento multidisciplinario e individualizado. Digo individualizado entre comillas porque ustedes sabrán, sobre todo quienes están privados de la libertad, que los programas de tratamiento individual terminan siendo en la práctica más o menos todos una copia del otro, salvo en el caso de algún delito en particular. Bueno, ese es el acatamiento por parte de la persona privada de la libertad de este programa multidisciplinario e individualizado le permite ir avanzando a través de diferentes fases y periodos que permiten una paulatina flexibilización de las condiciones de alojamiento, de modo que la persona vaya alcanzando mayores niveles de confianza y eso le permita recuperar anticipadamente su libertad. Ahora bien, este esquema, que parece muy lindo, cuando se lo lleva a la esfera de lo práctico y especialmente en el segmento de penas cortas, resulta impracticable, justamente porque es una lógica que no está pensada para las penas de corta duración. Entonces, cuando uno pide un egreso anticipado en una pena de corta duración, hoy en día lo que está pasando es que nos encontramos con un proceso burocrático que no, justamente por esa sencilla razón de que esta lógica de que yo les hablé no está pensada para ser aplicada en penas cortas. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona condenada a una pena de corta duración solicita un egreso anticipado? Bueno, como ustedes saben, ahí se solicita informes al Servicio Penitenciario Federal. El Servicio Penitenciario Federal primero siempre muestra una reticencia inicial, les contesta el oficio diciendo que no lo pudieron evaluar todavía, que no tiene nota de concepto, pero bueno, una vez que el juez ordena que igual los informes se hagan, ¿qué hace el Servicio Penitenciario Federal? Utiliza esta lógica. Trata de encorsetar el caso de quien está condenado a una pena de corta duración a la misma lógica de alguien que está condenado a una pena de mayor envergadura. Entonces,
¿Qué tenemos como consecuencia de esto? Bueno, nos llegan informes de evaluación que lo que contienen son datos de la historia de vida, del interno, el historial criminológico y toda una serie de factores estandarizados que se suelen dar en todos los casos, como ser pobreza, marginalidad, consumo problemático de sustancias, que lo que terminan haciendo es un etiquetamiento de ese sujeto como un sujeto carcelario, pero en realidad no nos dicen absolutamente nada respecto de, aunque sea su breve tránsito intramuro, o algo que nos sirva para poder evaluar seriamente un egreso anticipado. Esa es la lógica de lo que pasa hoy con las penas cortas. Ustedes miren, o sea, cuál es la paradoja. O sea, una persona que está condenada a una pena por un delito relativamente leve se termina viendo perjudicado en su derecho legítimo a acceder a un egreso anticipado, justamente frente a la falta de posibilidad de que el servicio penitenciario lo conozca. Parecería que termina siendo mejor ser condenado por una pena más larga que por una pena de escasa duración. Entonces, acá la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es qué hacemos con esta realidad. Yo este tema lo he discutido muchas veces con Jimena y yo, o sea, entiendo que es verdad, es difícil exigirle solamente al juez de ejecución que ponga en la calle a una persona que hace 15 días o un mes, el juez que lo condenó le negó la excarcelación. Y claramente creo que, o sea, la solución debería estar en una etapa anterior, esa pena no debería llegar al fuero de ejecución. Pero lo cierto es que hoy llegan y por lo tanto yo me desempeño en el foro de ejecución y mi función es tratar de buscar una solución a la problemática que hoy se nos presenta. Bueno, entonces, acá es donde yo digo, siempre tenemos que tener en cuenta que los informes penitenciarios no son vinculantes. O sea, no niego la importancia que tienen esos informes penitenciarios. De hecho, hay muchos fallos de nuestra Cámara de Casación Penal que les da una gran importancia, que de hecho la tienen porque el servicio es quien tiene un contacto directo y fluido, un contacto diario con la persona privada de la libertad. Ahora bien, los informes del servicio penitenciario tampoco son palabras santas. Y entonces no nos podemos olvidar que el juez de ejecución tiene una función de controlar la razonabilidad y la objetividad de esos informes penitenciarios. Y cuando esos informes penitenciarios sean contradictorios o se advierta una arbitrariedad manifiesta, el juez de ejecución puede y debe apartarse del contenido de estos informes. O sea, por eso acá yo lo que digo es, el juez no puede, el juez de ejecución a la hora de resolver un egreso anticipado, no puede desconocer esta lógica que yo les comenté con la que opera el servicio penitenciario en el caso de penas cortas. Este automatismo con el que opera el servicio penitenciario no puede ser desconocido por el juez de ejecución. Es una variable que sí o sí la debe tener en cuenta a la hora de adoptar una decisión. O sea, ese escrutinio de los informes que el juez de ejecución está llamado a hacer a la hora de evaluar un egreso anticipado, en el caso de penas cortas tiene que ser mucho más exhaustivo, porque no se puede desconocer ese automatismo con el que les digo que opera el servicio penitenciario. Bueno, en este sentido, hubo un fallo bastante interesante de la Sala Tercera de la Casación, que, bueno, es verdad que se dio en la época del COVID, donde se habían flexibilizado algunos criterios en los distintos tribunales. Ese fallo se llama Copalex, bueno, y trae un poco a colación estas cuestiones que yo les decía. Se trató de un caso
de una persona condenada a una pena única de 2 años de prisión, a la cual se le había rechazado una libertad condicional. Para rechazar la libertad condicional se habían tenido en cuenta fundamentalmente 2 factores. Por un lado, los informes negativos del Servicio Penitenciario Federal, y por otro lado, el dictamen desfavorable de la Fiscalía de Ejecución. Acá hago un paréntesis, en todos los casos que hay informes negativos de la administración penitenciaria, el dictamen de la Fiscalía, por lo menos la que trabaja con nosotros, es automáticamente negativo. Hace años que no veo un solo dictamen positivo o que cuestione los informes cuando son negativos. Cuando los informes son positivos, puede haber que haya cuestionamientos. Ahora, cuando los informes son negativos, para la Fiscalía es palabra santa, la opinión es negativa. Cierro paréntesis y volvemos al caso Copalec. Bueno, esas eran las dos cuestiones que utilizó la jueza para denegar el egreso anticipado. La opinión negativa del servicio penitenciario y el dictamen negativo de la Fiscalía, que sostenía que el tránsito intramuros era incipiente y que por lo tanto todavía la persona no había podido capitalizar todas las herramientas que le brinda el tratamiento penitenciario. Y acá es donde los jueces de la Sala Tercera, los doctores Antus y Magariños, hicieron un análisis muy interesante y sentaron un parámetro que después se repitió en otros precedentes. Lo primero que ellos sostuvieron es que no se podía dejar de valorar que se trataba de una pena única de 2 años y que el último delito era una pena de 5 meses por un robo tentado, y que era una pena única porque había 2 penas anteriores en suspenso. Y acá me voy a permitir leer lo que dijeron expresamente, porque lo que sostuvieron es: el monto de pena impuesto en el marco de este proceso se ubica sensiblemente cerca del mínimo previsto para la figura bajo la cual fue subsumida la conducta del condenado. Y esto es importante, y en que en definitiva la pena única impuesta es de escasa cuantía. Estos extremos revestían especial importancia al evaluar el tratamiento penitenciario que será posible, así como las exigencias que podrán razonablemente formularse respecto de su evolución en ese breve lapso, en particular cuando cumple los requisitos temporales para acceder a la libertad condicional, y deben valorarse bajo esa luz los avances que registra el interno, su nota conceptual y su pronóstico de reinserción social. A partir de esta premisa, los jueces descalificaron la actuación del juez de la instancia anterior. Pero lo que es muy importante de este fallo justamente es que habla de la necesidad de ponderar al momento de evaluar un egreso anticipado el monto de la pena impuesta. Y dice claramente: ello no supone que no deba verificarse el cumplimiento de los restantes requisitos, pero sí demanda por parte del órgano jurisdiccional un examen especialmente cuidadoso del desarrollo del tratamiento del condenado. O sea, nos habla de tratamiento posible, nos habla de razonabilidad, nos habla del examen cuidadoso de las posibilidades reales que existieron para que esa persona cumpla con el programa de tratamiento individual. O sea, me parece que acá lo que deja claro es que, o sea, resulta fundamental que el Estado determine cuáles son los objetivos que pretende alcanzar a través, o sea, cuando se trata de penas de corta duración, tratando siempre que los intereses punitivos que claramente están no impliquen un obstáculo insalvable para que esas personas condenadas a una pena de escasa cuantía puedan obtener un egreso anticipado. Así que este fue, digamos, un avance a nivel jurisprudencial. Hubo un segundo avance, ya no a nivel jurisprudencial, pero que se había demandado durante mucho tiempo, que tenía que ver con un cambio por parte de la administración penitenciaria, que afortunadamente salió un boletín público del Servicio
Penitenciario Federal, que yo después, al igual que el fallo, se los comparto, que fue el boletín 765 del año 2021. Ese boletín instauró lo que se conoce como programa integral de tratamiento para personas condenadas a una pena de corta duración. Este boletín recoge esta problemática de la que venimos hablando, se advierte que no se puede abordar de la misma manera una pena corta que una pena de mayor envergadura, y aparece este boletín público, que básicamente lo que tiene de interesante es que diseña es el programa de tratamiento individual desde un comienzo con la idea de un egreso inmediato. O sea, trata de que se planteen metas reales, metas posibles de acuerdo a la condena que tenga la persona. Esto ya es un avance. ¿Y por qué digo que este boletín fue un avance? Porque el boletín creó lo que se llama historia criminológica interdisciplinaria. Esta historia criminológica interdisciplinaria tiene que estar confeccionada a los 15 días que la persona ingresa al régimen de condenado, lo cual ya es un avance porque antes esa historia criminológica tardaba mucho más. Y en esta historia criminológica intervienen todas las áreas de la unidad, así como en el servicio penitenciario se reúne el Consejo Correccional para tratar una libertad con todas las áreas, trabajo, educación, médica, seguridad interna. Bueno, en esta historia criminológica justamente interdisciplinaria también se tienen que reunir todas las áreas para su confección, y tiene que estar confeccionada a los 15 días de que la persona ingresa al régimen de condenado. Y otra cosa interesante de esta historia criminológica interdisciplinaria es que hace hincapié en aquellos factores o en aquellas vulnerabilidades que llevaron a esa persona a la comisión del delito. Entonces, ¿qué es lo que hicimos desde la Defensoría a partir de la existencia de este boletín público? Bueno, trasladamos una idea de cómo repensar que tienen que ser abordadas las penas de corta duración. Lo que tratamos de hacer con este boletín público es decir, sabemos que si nosotros solicitamos los informes típicos que se solicitan en cualquier incidencia de libertad, esto es una ficción, estamos sosteniendo una ficción, porque hoy lo solicitamos, el servicio penitenciario no lo puede hacer. Perdón, ahí me escuchan porque se me apagó el auricular. Hola, hola. Más o menos. Ahora sí, ahí se te empieza a escuchar de vuelta. A ver, para que... Ahí va bien, ahí va. No. Ahora no, para. Ahora sí. Perdón, Sí, dale, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que decimos? Si nosotros en estos casos pedimos los informes típicos que se hacen en una incidencia de libertad, claramente, o sea, somos parte de una ficción, porque sabemos que esos informes no se van a llegar a confeccionar. O sea, imaginémonos en un servicio penitenciario colapsado, en donde, no sé si esto funciona de la misma manera en el servicio penitenciario bonaerense, pero en el federal los informes empiezan a ser confeccionados por el área de sociales. Y el área de sociales lo primero que tiene que hacer es constatar un domicilio. O sea, vamos a una comisaría también colapsada por la situación del país para pedirle una constatación de domicilio. Se reúnen todos los miembros del Consejo Correccional para mantener una ficción, porque todos sabemos que no va a egresar anticipadamente esta persona. Entonces, ¿qué es lo que hicimos a partir de este boletín público? Es decir, esto es un boletín primero que no podemos desconocer, que emana del mismo servicio penitenciario federal, que es obligatorio para ellos, y que no aplicarlo sería de alguna manera como hacer que lo que propone la administración penitenciaria y que uno también reclamaba carezca de toda virtualidad. Entonces lo que le planteamos en palabras sencillas al juez es,
Esto es el único elemento serio que hoy podemos contar cuando queremos pedir una libertad, sobre todo una libertad asistida en penas de tan corta duración. Exigir cualquier otro documento es, como les dije, sostener una ficción, una cuestión burocrática. ¿Y por qué creemos que este es un elemento útil y eficaz que se tiene que utilizar? Porque, como les dije, acá se reúnen todas las áreas y además están bastante bien identificadas cuáles son las vulnerabilidades o los factores que las llevaron a la persona a delinquir. Entonces, eso se puede traducir en otorgar un egreso anticipado y esas vulnerabilidades que se marcan, utilizarlas para fijar reglas de conducta individualizadas, porque si no parece que el proceso se agota con el encierro, y no es así, el proceso continúa, existen mecanismos que permitan otorgar egresos anticipados fijando reglas de conducta individualizadas. Así que bueno, esto fue un poco el planteo que se hizo. Ustedes me preguntarán qué pasó. No, no lo ganamos, como suele suceder en el 99% de los casos. La Fiscalía no nos acompañó con con este planteo y tengo que ser sincera, yo, o sea, fui una activista de este boletín público normativo cada vez que lo solicité. La realidad es que considero que hubo un problema en la implementación, que es un boletín, o sea, en los hechos todavía el servicio penitenciario no lo tiene internalizado, yo lo pedía y no estaba hecho a los 15 días, me han manifestado muchas dificultades en la implementación, así que por el momento esto no es algo que lo estemos logrando, pero sí que se lo transmito como una forma de tratar de buscar una solución a este problema, de tratar, me parece que el eje está en intentar demostrarle al juez que esto es la única herramienta posible con la que contamos y cualquier otra exigencia, cualquier otro tipo de informe termina siendo una utopía y termina perpetrando esta injusticia que es que quien está condenado a una pena de escasa cuantía vea obstaculizado o por lo menos que acceda mucho después a su legítimo derecho a acceder a un egreso anticipado. Pero bueno, como dijo Jimena, no hay que frustrarse, yo no me frustro y voy a seguir intentando, digamos, alguna solución a esta problemática que hoy tenemos. Así que bueno, con esto yo termino mi exposición. Espero haber podido ser clara en cuanto a esta problemática y después quedo abierta a cualquier pregunta o a cualquier intercambio. Yo la verdad que desconozco si en el servicio penitenciario bonaerense existe alguna herramienta como las que le comenté o jurisprudencia, así que también cualquier cosa que me puedan comentar a mí me enriquece para mi trabajo de todos los días.